Ah, no. Ah, no. Bueno, Ah, entonces no. arrancamos, niños. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Vamos a Aló. empezar Doc, con ¿podría historia hablar un clínica y ¿Qué onda? poquito semiología en más? genética Yo, clínica. pero Doc, También otro Strider. no sé si soy yo, pero la escucho con eco. ¿estás jugando? Sí, se escucha. No, antes del shutdown. Ay, ahora no sé qué tiene También esto. uno con Ahí taladro sí, y ya, con escucha Doc, bien. ahí. Opa. nivel 20, ¿Ahí ¿va? me Pero escuchan bien? Sí, Sí, señora. Perfecto. pues de algo va a servir. Por suerte el Dame peso un sube muchísimo. segundo. Sí, sí, sí. Cada vez la cosa esta de energía, ¿cómo se llama? Eso. Sí. Nah, pero ese se le sube más. Que vayamos dos a farmear y no hay problema para eso. Estoy intentando hacer un negocio por PP de giga. No tenemos de giga. No, que nos venden, boludo. Lo compramos por puntos. Listo, ¿ahora sí me escuchan Por eso bien? no tenemos. Sí, señora. Pero Entiendo, ya no entiendo. está compartiendo pantalla. Ay, Dios mío Ah, santo. que a mí me parece que vi un BP. Ahora no se puede. Pero bueno. No sé, de armadura, pero me parece que lo vi que era ascendente. Ten- fíjate el micrófono. Line, Listo, niños, ¿me escuchan? Niños, ¿me escuchan? Sí, señora, ahí también está presentando pantalla. sí, Perfecto, por fin, a ver si lo logramos. Listo. Entonces, ahora sí arrancamos con historia clínica y semiología en genética. ¿Listo? Lo que vamos a ver son términos o pues realmente cómo se hace una historia clínica en genética. Estas son las típicas historias que ustedes también han visto y que normalmente se aplican a las otras materias y en las otras áreas. Sin embargo, pues tiene ciertas indicaciones específicas. ¿En qué se basa principalmente? Uno, en la historia clínica personal, dar una visión de cómo se manifiestan y transmiten los rasgos genéticos y en la historia clínica familiar. Esos son los rasgos que se van a tener en cuenta o lo que se va a tener en cuenta para esa parte de la historia clínica en genética. Espera porque me abrió la que no era. ¿Listo? Adicionalmente, ¿o qué va a incluir una historia clínica? Uno, incluye todo lo asociado a la historia médica general, la que ustedes normalmente hacen, más un interrogatorio y específico y una valoración específica acorde a lo que se está buscando. Nosotros en genética que miramos siempre lo que son rasgos dismórficos, anomalías mayores, anomalías menores que puedan estar asociadas. Cuando hacemos referencia, y esto toca tenerlo claro porque lo vamos a ver durante pues todas las exposiciones, cuando hacemos referencias a anomalías mayores, son las que realmente comprometen la salud en forma moderada o seria, es decir, o una cardiopatía, o un labio paladar hendido que pueda tener, o un equinovaro, algo que sea, algo que compromete como tal la calidad de vida de esa persona. Y una anomalía menor son las que son características que no va a tener ninguna consecuencia médica ni nada para el paciente, es decir, unas orejas de implantación baja o un hipertelorismo, es decir, que tenga los ojos un poco más separados, o una clinodactilia, que es decir, que tiene el dedo un poquito como curvo. Entonces son anomalías menores, las que no comprometen como tal la vida y las mayores las que sí van a comprometer la calidad de vida del paciente. ¿Listo? La historia clínica de la genética, el objetivo final es que nos va a orientar al diagnóstico, a saber qué solicitud de examen o qué examen es el que se va a solicitar y qué estudio complementario se requiere para eso junto con el plan de manejo. Dependiendo de todo lo que nosotros determinamos en la historia clínica, es ahí cuando nosotros realizamos el asesoramiento genético o el consejo genético. ¿Listo? ¿Qué se tiene en cuenta en ese asesoramiento, en ese consejo genético? Esto lo que va a hacer es
determinar el pronóstico de la afección que estamos determinando, es decir, de esa impresión diagnóstica que tenemos, qué pronóstico va a tener, qué riesgo de recurrencia, si es muy grave o qué complicaciones pueden tener, la supervivencia o la calidad de vida de ese paciente que tiene la enfermedad, el tratamiento y el seguimiento, la edad de aparición de la enfermedad y las posibilidades de procreación, es decir, si con esa patología se puede o no se puede quedar en embarazo y qué recurrencia va a tener ese embarazo que va a tener ese paciente. Entonces, se basa principalmente en ¿qué? En la identificación. La identificación es fundamental. Cuando hablamos de la identificación no son solamente los datos que ya dice la historia clínica, sino nosotros volvemos a especificarlos. El motivo de consulta, la enfermedad actual, antecedentes tanto personales como familiares, el árbol genealógico, el examen físico, la impresión diagnóstica, el análisis y el plan. ¿Listo? Entonces, en la identificación, nombres y apellidos completos. ¿Por qué completos? Porque un solo apellido. Ahí estamos teniendo solamente información indirecta del papá y necesitamos la información indirecta de la mamá. A veces se repiten los apellidos de padre y madre y ellos dicen no somos consanguíneos y pues no es lo mismo tener dos apellidos igual Pérez a tener un apellido, ejemplo, dos apellidos como el mío que es Quero, que no es lo frecuente, pues ahí uno ya empieza a sospechar algo diferente. ¿Listo? La edad, años y meses, la escolaridad, si está estudiando o no está estudiando, cómo le va en ese colegio, si es el caso, o si es un adulto, pues hasta qué grado de escolaridad tiene, porque con base en eso nosotros sabemos qué terminología utilizar con ese paciente. La ocupación, a qué se dedica, dónde nació y de dónde viene, el nombre del papá completo con los dos apellidos, su edad, dónde nació, qué raza es, a qué se dedica, y ahí también colocar el teléfono del papá siempre. Lo mismo los datos de la mamá, en caso de que sean menores de edad. Si son mayores de edad, pues uno no pregunta los datos completos, pero sí es importante al menos los apellidos de los padres o de dónde nacieron los papás. ¿Listo? Dirección, teléfono y correo electrónico en caso de que lo tenga. Y pues siempre especificar acá cuando se pide el nombre de mamá y papá si son consanguíneos o no son consanguíneos. El motivo de consulta, entonces ahí siempre se va a colocar el problema de salud que aqueja al paciente. Eso nos orienta al interrogatorio. Ahí son términos básicos, son términos generales los que dice el paciente, es decir, porque tengo el dedito torcido, ese es el motivo de consulta. Se coloca entre comillas y es textual lo que dice el paciente, ¿listo? Siempre entre comillas. Lo mismo, si el paciente es remitido por, no sé, en este caso pediatría lo remitió, o médico general lo remitió, o alguien lo remitió, entonces ustedes siempre colocan tal cosa. Ejemplo, que a ustedes les llegue, no, estaba en consulta con genética, pero se me venció la orden, entonces ¿por qué viene? Entonces lo mismo, colocarlo ahí, ¿listo? En la enfermedad actual, la descripción ahí sí va a ser importante de cómo sucedió cada evento. Para nosotros es fundamental saber si el niño nació bien, es un niño que no tuvo ningún problema, pero resulta que a los 6 meses el niño venía con un neurodesarrollo normal, ya se estaba asentando, estaba bien y resulta que a los 6 meses empieza a deteriorarse y ya se deja de sentar, ya ni siquiera logra sostén cefálico, pierde todo, balbuceaba algo y ya no balbucea, entonces se nos está perdiendo. Entonces todo eso va a ser completamente importante para saber cómo suceden los hechos. Si hay algo que detonante del cuadro clínico, es decir, venía normal hasta los 6 meses, pero convulsionó y desde ahí perdió todo lo que hizo. Listo, eso cambia el asunto. O por el contrario, no, venía bien hasta los 6 meses, ahí se me quedó, pero con las terapias me empezó a mejorar y ya no tuvo problema. O después de la convulsión empezó a tener ciertas estereotipias o movimientos repetitivos o algún aleteo con manos o algunas otras afecciones que eso va a ser importante colocarlo. Entonces en la enfermedad actual es exactamente detallado todo lo que ha sucedido en la enfermedad del paciente. ¿Listo? Los antecedentes. En este caso tenemos antecedentes tanto prenatales, perinatales y postnatales. ¿Listo? Cuando tenemos los prenatales, todo antes de embarazarse, si tomó o no tomó ácido fólico, si tenía o no algún medicamento, si estaba de base, es decir, si estaba, ejemplo, con algún retinoico, si no tomó el ácido fólico, si tuvo alguna exposición a fungicidas o algo, ya perinatales todo lo sucedido en el embarazo, si tuvo controles o no tuvo controles prenatales, si se le hicieron todos los exámenes de sífilis, toxoplasma, VIH, todo lo que se hace infeccioso en el embarazo, las ecografías prenatales, cómo salieron, o sea, todo lo que sea lo más detallado posible en los antecedentes, porque eso nos cambia completamente la historia. Y
Siempre colocar pues todo lo que son los perinatales en los niños, junto con los hitos del desarrollo, y ya en adultos pues arrancar con todo lo que son patológicos y el resto de tener. Entonces, en prenatales lo que hablábamos, todo lo relacionado al embarazo, qué número de embarazo fue, cómo nació, qué ABOCAR tenía, si hubo alteración en el líquido amniótico o no, si había movilidad o no en el embarazo, si se detectó alguna alteración en las ecografías, si la mamá sufre de alguna enfermedad. La edad de los papás es fundamental porque pues ya después de determinadas edades son edades avanzadas y eso nos incrementa el riesgo de ciertas alteraciones. ¿Listo? En el periodo neonatal, pues saber todo lo que es, cómo estaba el bebé, si se estaba alimentando, si estaba incrementando peso, talla, acorde a lo que tenía, todo lo específico. Los olores especiales de la orina, el olor del paciente también. A veces los papás llegan y le dicen a ustedes, es que a mí se me hace que mi bebé, la orina huele como raro, doctora. O el bebé suda y tiene un olor súper extraño, pero no sé. Y todo el mundo dice como, no, son impresiones. No, huele a, otros dicen, es que mi bebé huele como a pecueca. No, es que mi bebé huele como a pescado. No, es que mi bebé, esos olores son fundamentales porque son signos de alerta de las enfermedades metabólicas. Entonces, los olores en los bebés o en cualquier niño también van a ser muy importantes en este caso. El desarrollo psicomotor. Entonces, ¿cómo está el neurodesarrollo de los bebés? Aproximadamente un sostén cefálico está tras 2 a 4 meses, la sedestación va de los 6 a los 8 meses, el gateo de los 9 hasta los 11 meses más o menos se logra aceptar. Obviamente les estoy dando los extremos ya superiores de cada cosa, pero pues digamos que más o menos como por tenerlos. La marcha puede ser de los 12 e incluso hasta los 18 meses, evidentemente, pero uno no espera hasta que un niño camina a los 18 meses porque ya se me está quedando. Las primeras palabras arrancan a los 12 meses y ya empiezan a decir frases a los 24 meses y pues ahí ya van a empezar a mirar si cómo tienen alteraciones en el comportamiento, en la personalidad, cómo caminan, si tienen marcha en punta, si no tienen marcha en punta, si hacen aleteo con las manitas, si hacen algún movimiento repetitivo, cualquier cosa que nos determine que pueda haber un retardo en ese desarrollo psicomotor del bebé. ¿Listo? En los antecedentes personales, pues ya si son adultos, pues no, evidentemente no vamos a colocar nada de lo perinatal, pero si ya son de los niños, pues colocar todo lo que son patológicos, si es oportuno los ginecobstétricos, los quirúrgicos, los traumáticos, toxicoalérgicos, los familiares. En este caso, y muchas veces, pues es hasta gracioso, pero sucede, es importante las fotos. A veces llegan niños y el niño se ve como, pues con ciertas anomalías menores y se ven con fases llamativas. Y tú le haces exámenes y le estás haciendo exámenes y tú dices, no, pero no encuentro nada, no encuentro nada. Y de un momento a otro, pues todo el tiempo con la mamá y la mamá y la mamá y tú le dices, déjame ver la foto del papá o a la próxima consulta llega el papá. Y resulta que el niño es idéntico al papá. Es decir, no tenía nada genético, simplemente se parece al papá, tenía todo su derecho. Entonces son cosas que son importantes pues solicitar y valorar y comparar en ese aspecto. ¿Listo? El árbol genealógico. Las historias de genética tienen árbol genealógico. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante todo lo familiar, los antecedentes y las personas afectadas en esa familia. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace un árbol genealógico? Evidentemente no en todas las historias nosotros lo dibujamos, pero siempre cuando lo tenemos prácticamente ya esa imagen estructural en nuestra cabeza cuando indagamos por la familia para saber exactamente cómo hacerlo. ¿Listo? Entonces recordar, porque supongo que esto ya lo vieron ustedes, cuando es masculino es cuadrado, cuando es femenino es círculo y cuando no se sabe el sexo específico siempre va a ser en rombo. ¿Listo? Cuando se unen entre los dos, pues hombre y mujer ya es base de matrimonio, unión libre va a ser punteada, cuando hay consanguinidad son dobles y cuando hay divorcio, ese divorcio está separado con la rayita. ¿Listo? Cuando son varios hijos y no se quieren colocar todos los hijos en el árbol genealógico, simplemente se coloca adentro el número de hijos. Si son hombres, 3 hombres, si son mujeres, 2 hombres, o a veces cuando son demasiados familiares y ellos dicen, no, tengo como 15 tíos y no sé cuántos hombres, cuántas mujeres, es válido colocar un rombo, que es el del sexo indeterminado que decíamos acá, y colocar el número de hermanos que sean. ¿Listo? Los afectados siempre están coloreados. Si es portador de alguna enfermedad autosómica recesiva, se coloca pues la mitad. La verdad es que uno puede jugar mucho con como con ciertos ideogramas de cada una de estas cositas. ¿Qué quiere decir? Si es portador, ejemplo,
de un cáncer de mama, pues yo le puedo pintar acá solamente este cuartico del cuadrado. Porque si aparte del cáncer de mama tuvo cáncer de ovario, le pinto acá esta otra esquina inferior izquierda. Entonces uno más o menos va jugando con esas cosas, ¿listo? Si es portador obligado y no manifiesta la enfermedad, también el circulito en la mitad de eso. Siempre cuando hablamos del probando, le colocamos la flecha y la flecha nos indica cuál es el caso y pues si es un individuo fallecido, pues se le coloca la rayita por la mitad, ¿listo? Gemelos monocigotos unidos por una rayita que se vea como un triangulito y gemelos dicigotos si están separaditos, ¿listo? Acá lo que se coloca, importante, entonces, el que une directamente el cuadrado y el círculo es el que dice la relación, es decir, estos son esposos, y lo que sale de la mitad son ya la línea de los descendentes, ¿listo? Cuando no hay descendencia es rayita por acá abajo y cuando es que son infértiles y que no pudieron, es doble. O sea, acá es que no quisieron y acá es porque definitivamente no lo lograron. ¿Listo? El embarazo es una P que se coloca si se sabe que está embarazada de un hombre de cuadradito, pues P con cuadrado. Si es círculo, si no se sabe, en rombo. ¿Listo? Si son abortos, estos van en un triangulito chiquito. Y si el aborto está afectado por alguna condición, pues se coloca a las cuántas semanas fue el aborto y qué condición tenía. Y si no, pues simplemente no se coloca nada. ¿Listo? Y si es ectópico, es el mismo símbolo, sino que simplemente se le coloca el ectópico. Y si es un mortinato, pues ya se sabe si es hombre, niño, si es hombre o mujer, o si es indefinido, y pues definitivamente se le coloca ahí la sigla SB, o mortinato si lo quieren colocar, eso no hay problema, y la edad gestacional en la que falleció. Posibles escenarios reproductivos, entonces a veces cuando no es que es un niño adoptado o fue con donante de esperma y tuvo un proceso de fertilización in vitro o fue donante de óvulo, pues ustedes ya más o menos empiezan a mirar. Entonces acá simplemente es, si fue un donante de esperma, entonces el donante fue el hombre. En este caso, el donante fue la mujer o en este caso fue un embarazo por subrogado, o sea, es decir, mamá y papá óvulo y espermatozoide, sino que simplemente acá tenía el vientrecito y acá ya el subrogado con el donante de óvulo, ¿listo? Sin embargo, estos pues madres sustitutas o vientres subrogados, como lo quieran, pues acá en Colombia eso todavía no es legal ni nada, ¿vale? Pero pues sí es importante tenerlo en cuenta. Y pues cómo se enumera la nomenclatura, tienen números romanos para determinar las generaciones y para contar de cada uno de los casos si es 1, 2, 3 y van contando los laterales. ¿Listo? Si son adoptados, estos siempre van a ir en corchete, los que vayan a tener en cuenta para eso. Y si son adoptados en una familia que ya tienen otros hijos, pues entonces acá sí ya va a ser el punteado y si pues es afuera, pues ya completamente. ¿Listo? El examen físico, ya pasando del árbol genealógico, el examen físico en genética es lo más importante junto con los antecedentes, creería yo. Es supremamente minucioso, o sea, es detalle tras detalle. Este es importante para la descripción de anomalías menores y mayores y pues con base en eso uno más o menos puede determinar un síndrome o una impresión diagnóstica. ¿Por qué es importante? Porque resulta que nosotros podemos tener muchas anomalías menores, cualquiera de nosotros, o sea, es decir, yo puedo tener la oreja derecha inclinada hacia atrás y puedo tener un dedo, mi quinto dedo de la mano con una clinodactilia o incluso puedo tener un pliegue palmar único y no tengo síndrome de Down. Pero resulta que si yo veo a un paciente que tiene todas estas características, pues me empiezo a sospechar alguna condición. Entonces, si es una sola anomalía menor, pues no es relevante, pero si ya tengo varias anomalías menores, pues eso ya me va cambiando el pronóstico, el diagnóstico que yo estoy sospechando. Entonces, esa es la importancia del examen físico de genética. Con base en eso determinamos la impresión diagnóstica y ya ahí podemos hacer un análisis donde incluimos todo lo que les decía del pronóstico, recurrencia, asesoramiento genético, entre otros. El plan, con base en ese análisis que ya se había hecho, pues se determina el estudio genético a realizar. Esto lo determinaremos más adelante. Y el manejo, si requiere algún manejo genético específico o si requiere por lo menos servicio interdisciplinario con algunas otras especialidades. ¿Listo? Hasta ahí historia clínica. ¿Dudas o preguntas con historia clínica? No, doctora. Perfecto. ¿Alguien con alguna duda? No, ya todos como claro, ¿no? Entonces continuamos.
Si estoy hablando muy rápido, me dicen, porque yo normalmente tiendo a hablar un poco rápido, pero no tengo problema en devolverme y en repetir, ¿vale? Entonces, el examen físico, arrancamos como cualquier examen físico, cefalocaudal. Empezamos de arriba a abajo, ¿listo? Normalmente, pues empezamos con medidas antropométricas, lo que es peso, talla, perímetro cefálico, signos vitales, bueno, normal. Y la parte cefalocaudal, pues el perímetro cefálico. El perímetro cefálico va a ser importante, la forma en la cual se va a tomar, siempre recordar los puntos cardinales para tomar un perímetro cefálico. Adicionalmente a eso, pues dependiendo del tamaño de ese perímetro cefálico, y pues ahí es importante, dependiendo de la edad del paciente, si es prematuro o no es prematuro y qué edad tenga el paciente, y ese tamaño, pues nosotros determinamos anormalidades en ese cráneo, si hay macrocefalia, si hay microcefalia o si el cráneo luce de alguna forma diferente. En genética ustedes se van a dar cuenta y nosotros tenemos tablas de percentiles de casi todo. O sea, normalmente la que la mayoría de los médicos usamos o pues usan son las de peso y talla y perímetro cefálico. Sin embargo, en genética nosotros usamos tablas de percentiles hasta para medir la oreja. O sea, en cada cosa hay tablas de percentiles y dependiendo de eso nosotros empezamos a mirar. Entonces, por eso es tan importante medir estos valores. ¿Listo? Entonces, en el cráneo la medición del perímetro cefálico para determinar si hay micro o macrocefalias, o por el contrario, para determinar la presencia y la forma de ese cráneo que nos determine si ese cráneo puede estar o no puede estar asociado a alguna alteración, que se conocen como craniosinostosis más adelante. Entonces, para poder determinar eso, es importante saber lo que son las fontanelas y las suturas. Recordar que tenemos las fontanelas, que está la fontanela anterior y la fontanela posterior principalmente, y pues que tenemos las suturas, que estas suturas, pues dependiendo del tipo de sutura, podríamos encontrar las alteraciones a nivel de las craniosinostosis. ¿Listo? Entonces encontramos la metópica, la sagital, bueno, estas que ya las vamos a ver más adelante. Entonces, cuando la fontanela es el cierre de las suturas, más o menos, entonces tenemos la fontanela anterior, la posterior, la anterolateral, la posterolateral, la metópica, el cierre clínico de las suturas y el cierre anatómico como tal. Entonces, ahí importante más o menos y las más frecuentes es la fontanela posterior, esa se cierra más o menos a los 2 meses, y la fontanela anterior puede estar más o menos hasta el año, más o menos 4, es decir, por ahí hasta los 8 meses o por ahí hasta los 16 meses más o menos que pueda estar. Son las que principalmente siempre se examinan, ya las otras pues sí se examinan, pero no son tan frecuentes. ¿Listo? Las craniosinostosis es alteraciones en ese cierre de esas fontanelas a partir de esas suturas. Es decir, si ustedes ven en esta imagen, estas fontanelas y que ustedes ven acá y que ustedes ven acá y que ven acá, lo que hacen es que permiten, o el objetivo de una fontanela es que cuando se tiene al bebé y pasa por el canal del parto, pues esas fontanelas puedan modificar y puedan expandir o agrupar un poquito, cerrar un poquito para que atraviese el cráneo por el canal del parto y no pase nada. Sin embargo, si hay un cierre prematuro de alguna de estas fontanelas por estas suturas, ¿qué pasa? O sea, esa craniosinostosis, es decir, que se nos unen estas suturas más rápido, hace que ese cráneo no pueda crecer, que no se expanda después porque son los que les permite el crecimiento del cráneo, lo cual, dependiendo de la sutura que se esté cerrando, pues hace que el cráneo crezca de una forma asimétrica. ¿Listo? Entonces, es decir, si se cierra una sutura o una fontanela que puede estar a la derecha, pues va a permitir que se empiece a crecer más hacia este lado izquierdo, por decirlo así, pues hacia este derecho izquierdo como lo estén viendo. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Tenemos acá las craniosinostosis. Dependiendo de la sutura que se esté cerrando, entonces vamos a encontrar si está normocéfalo o si se empiezan a ver alteraciones a nivel de las suturas, podemos encontrar lo que es trigonocefalia, braquicefalia, o sea, trígono en forma de triángulo, braqui en forma más anchita, las plagiocefalias, que son las formas asimétricas laterales, ya sea anterior o posterior, dependiendo de la sutura, y las plagiocefalias que ya son deformativas como tal, y la escafocefalia o dolicocefalia que puedan estar asociados. Entonces, en esa dolicocefalia es la craniosinostosis más frecuente, esa es súper frecuente, y esa se produce por el cierre de esa sutura sagital. ¿Listo?
que es la que une los huesos parietales y va adelante hacia atrás, desde la fontanela anterior hasta la posterior, que va a ser esta. Entonces, normalmente ustedes ven que estaba esta sutura, pero o esta sutura acá, y al estarlo, pues ya no la vamos a encontrar. ¿Listo? Entonces, al no poder crecer la cabeza a lo ancho, la cabeza se alarga y lo que hace es que se abombe esa región frontal y esa región occipital y la cabeza va a estar más alargada. Esos son los pacientes que se ven con esa dolicocefalia. ¿Listo? Y aquí hay un ejemplo de los pacientes con la dolicocefalia. ¿Qué tenemos? La braquicefalia. La braquicefalia se produce por el cierre de toda la sutura coronal en ambos lados. Entonces el cráneo no va a poder crecer en sentido anteroposterior y va a quedar acortado, se va a ver como más anchito. Entonces la frente es plana y está ensanchada y eso es lo que lo determina. ¿Listo? La trigonocefalia se produce por el cierre de la sutura metópica, la cual está situada entre los dos huesos frontales en la línea media de la frente. Entonces la frente va a estar estrecha y pues lo que se conoce como con la forma probada del barco y se nota una prominencia ósea desde la base de la nariz hasta la fontanela anterior. Esta es súper frecuente, esta sí es muy fácil de ver. Ya que veo esta imagen, se me olvidaba decirles, los cráneos, la forma de los cráneos se miran de esta forma, ¿listo? Es muy difícil ver un cráneo solamente de la parte así frontal y uno dice, no, este tiene una braquicefalia, no. Con el paciente acostado, ahí es cuando ustedes logran observar realmente la forma del cráneo, ¿listo? La plagiocefalia anterior, esa es una malformación más compleja, se cierra solamente la sutura coronal unilateral, es asimétrica, a diferencia de las anteriores, porque las anteriores sí eran simétricas, y pues ustedes ven que un lado se aplana y el otro se va a hacer como más abombado. ¿Listo? Entonces eso sí va a estar característico, y en esta sí pueden, como es asimétrica, pueden tener compromiso a nivel de deformidad facial o algún otro compromiso asociado a eso. Entonces, esto es una plagiocefalia anterior. Evidentemente, pues esto es un niño ya con un síndrome de craneosinostosis mucho más marcado, que tiene muchas cosas adicionales, pero esto sí simplemente para que vean la deformidad. ¿Listo? Aquí se alcanza a ver un poquito mejor, que ya va a haber un lado más plano, el otro lado más abombado, que es lo característico de estas plagiocefalias. Aquí se ve perfecta la plagiocefalia posterior, donde se ve un lado más plano y el otro lado más abombadito. ¿Listo? Entonces, esto también es importante tenerlo. ¿Qué pasa con la plagiocefalia? La plagiocefalia posterior es muy frecuente cuando nacen los niños por posición. Muchas veces son los niños que dejan acostados todo el tiempo, boca abajo, y los dejan ahí y no los mueven, y resulta que cuando los ven, tienen un pedazo de la cabeza completamente plano, o la cabeza más hacia un lado hacia el otro, y eso es completamente posicional, y eso toca pues estar pendiente de eso, ¿vale? Acá hay otra plagiocefalia posterior, que es la que toca estar pendientes de eso. La turricefalia o la acrocefalia es la que está el cráneo en forma de torre, y acá lo que esto ocasiona es que se cerró prematuro varias suturas, que son las coronales y las sagitales, o el cierre incompleto de las coronales. ¿Listo? Entonces ahí ya prácticamente acabamos cráneo. Lo importante del cráneo, lo que les decía, perímetro cefálico, observar la forma del cráneo. Se observa desde arriba o pues desde el lateral como lo estaban viendo, y dependiendo de eso se sospecha o no se sospecha si hay alguna craneosinostosis. Cuando se tiene una sospecha de una craneosinostosis, normalmente pues siempre piden, cuando están chiquitos, no, pidamos una ecografía transfontanelar para mirar a ver si hay alguna. Dime. ¿Podrías retroceder la diapositiva para ver la de la turricefalia? Es que no. Perdón, es que hay. No, la siguiente. Ah, ya, qué pena. Ahí. Listo, gracias. Ok, no te preocupes. Entonces, importante de la craneosinostosis, pues cuando están chiquitos los niños lo que hacen es solicitar una ecografía transfontanelar, y ustedes dicen, no, pues para mirar a ver si hay algo. Sí, en la ecografía transfontanelar se ve algo, pero no se logra ver la craneosinostosis. El examen ideal para una craneosinostosis es un TAC 3D, un TAC con reconstrucción 3D. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ahí no se especifica exactamente la severidad que se tiene en esa sutura que se está sospechando, ¿vale? Ahora, ya después de que arrancamos
con el cráneo, pues empezamos con, algunos se van directamente a los pabellones y arrancamos con pabellones auriculares, otros empiezan con cara, yo no tengo problema, siempre y cuando continuemos cefalocaudal. Entonces, entre las distancias oculares, acá vamos a encontrar varias cositas. Cuando vemos los ojos es súper importante saber las distancias, cuando hacemos referencia a los cantos internos, que son estos, a los cantos externos y a la distancia de la pupila. ¿Listo? Uno lo mide normalmente para saber esas distancias y lo que les decía, hay tablas de percentiles específicas para esto. Incluso cuando uno mide los índices o hay unos índices específicos para ciertas enfermedades, como ejemplo la distopia cantorum, que es una condición en la que se mira estos 3 valores y con base en eso se determina si tiene o no tiene distopia cantorum, es decir, si los ojos están muy separados, eso es un índice que se caracteriza de una enfermedad que es el síndrome de Waardenburg. Entonces las distancias oculares van a ser fundamentales para poder determinar alguna patología. Ejemplo, niños que ustedes vean o adultos que incluso ven ustedes dicen tienen los ojos como raros, están como súper separados. Puede ser que sí tengan su hipertelorismo, su condición de base, y pues están pasando por ahí desapercibidos y pues eso ya empieza uno a sospechar cualquier otra cosa, ¿listo? Lo que les decía, los percentiles de cada uno de los valores, eso pues no lo vamos a mirar, pero pues sí para que sepan que hay percentiles de cada uno de los datos, tanto de la interpupilar, de la intercántica y tanto interna como externa. Entonces, los pliegues epicánticos que podemos encontrar son estos pliegues que ustedes ven acá, que acá se ven súper bonitos, que es una presencia de pliegue dérmico a ambos lados de los cantos internos de los ojos. Eso los ven también mucho en niños con síndrome de Down y en la mayoría de los recién nacidos, y es algo normal. Que nacen con estos plieguecitos, es un recién nacido y eso ya después se le acomoda. ¿Listo? Pero pues en patología sí van a ser específicos de esos. Encontramos acá el hipertelorismo ocular, como ven acá, es el aumento de la separación de los ojos, en donde vamos a encontrar que tanto la distancia intercántica interna como la externa, las dos, y la interpupilar están separadas, o sea, están aumentadas. ¿Listo? Y tenemos el telecanto, que es el desplazamiento lateral de ese canto interno. Entonces, pareciera que fuera un hipertelorismo, pero resulta que uno mide y se determina que la distancia del canto interno, la intercántica interna, es la que está aumentada. Porque las otras, no. O sea, la interpupilar y la externa están normales. Es la intercántica interna la que va a estar aumentada en el telecanto. ¿Listo? Entonces acá, más o menos para que sepan, entonces a ver, ¿quién se anima a decir qué es cada cosa? Profe, creo que no se ve la diapositiva de las personas. O sea, ahorita se vio como varias fotos, pero ahora sí. ¿Y ahora? Sí, señora, ahora sí. Listo. Entonces, ¿quién se anima a decir qué es cada cosita? Cada niño. Uno es como el primero es telacanto, ¿no, profe? ¿Este qué sería? Acá, ¿qué observan? La intercántica interna está aumentada. Y la intercántica externa también está aumentada. Sería Hipertelorismo ocular. Hipertelorismo, exacto. Ajá. Y acá la intercántica interna está aumentada, pero la otra sí pareciera que está normalita. Un telecanto. Esos ya serían los telecantos. Y acá va a pasar prácticamente lo mismo, pero acá se alcanza a ver un poquito del plieguecito epicántico. ¿Listo? Entonces ahí más o menos pueden como observar la diferencia entre el hipertelorismo y el telecanto. Entonces, ahora, cuando observamos las fisuras palpebrales es la forma de cómo cae el párpado en el ángulo externo. Si están ascendentes u oblicuas, que es lo que normalmente se dice, anteriormente se conocían mongoloides, estos términos ya no se usan, pero es para que más o menos sepan que eran los que se usaban, son ascendentes o oblicuas o con inclinación superior o con inclinación inferior. Estos son característicos, ejemplo, niños con síndrome de Down tienen las fisuras palpebrales ascendentes, niños con Prader-Willi, otra condición, las tienen descendentes. ¿Listo? Acá con inclinación superior y acá con inclinación inferior. ¿Listo?
Esto es característico, esta niña también tiene una craneosinostosis por el síndrome que tiene. Otras alteraciones a nivel de los ojos, entonces está la anoftalmia, nacen sin el globo ocular, esa ausencia de globo ocular, y la microoftalmia, que es el ojo pequeño. Entonces esto sí lo especifica directamente oftalmología, pues uno los ve y uno dice pareciera que tiene el ojo más pequeño, pero hasta que oftalmo no lo vea, les haga la ecografía ocular y determine, pues son los que determinan el tamaño realmente del globo ocular, ¿vale? El criptoftalmos o la ablefaria es la ausencia de párpados. La piel recubre el ojo. Entonces, ahí lo que se ve es que existe una alteración en la formación de ese pliegue palpebral, lo que hace que haya una pérdida completa de la arquitectura total o parcial de las estructuras del globo ocular. En algunos casos puede haber algún vestigio o algo de globo ocular, en otros casos pues están completamente alterados ese globo ocular. ¿Listo? Tenemos alteraciones en el iris, en donde encontramos coloboma, que es la hendidura del iris, es decir, ustedes ven acá esto angulado o aquí esto que se sale, es decir, que se perdió la continuidad de ese iris, y la heterocromía es que ven dos colores diferentes en el iris de una persona. Entonces, yo no sé si ustedes han visto, o por lo menos los perros, los husky o los lobos siberianos, que tienen diferentes colores en los ojitos, eso es una heterocromía del iris perfecta, que se les ve y es característico de esos perritos, y pues hay muchas personas que también lo tienen así. Puede ser en un mismo ojo o por el contrario que tengan una heterocromía, que tengan un ojo un color y otro ojo otro color. Eso también es heterocromía, ¿vale? Tenemos las manchas de Brushfield, que son puntos blancos elevados en el iris alrededor del anillo concéntrico de la pupila. Eso también sucede. Los nódulos de Lisch, que es la presencia de estos punticos que ven acá. No siempre se ven así de maravillosos. Esto es característico de una enfermedad que es la neurofibromatosis. Y la mayoría de las veces toca que oftalmología los vea, o sea, no siempre se van a ver así, pero pues esos son los nódulos de Lisch. Acá la discoria, que es que la pupila tiene una forma irregular, y la aniridia, la ausencia del iris. ¿Listo? Podemos encontrar alteraciones a nivel de cristalino y córnea, que las cataratas es la más frecuente. La catarata es tan fácil y tan sencillo de ver simplemente cuando nace el bebé, ustedes le pasan la linterna y que le vean el puntico rojo, el ojo rojo, ahí ya se ve y uno dice está normal. Si no, pues ahí ya determina la presencia de cataratas. La microcórnea, es decir, que la córnea está disminuida de tamaño. El queratocono, que siempre se logra mirar o lo van a observar ustedes, pues en forma de cono, entonces colocan al paciente, le suben un poquito los ojitos, el párpado y que miren hacia abajo y ahí sale perfectamente, o se ve perfectamente la forma del cono del ojo. Y el buftalmos, que es el aumento del tamaño del globo ocular por aumento de esa presión. La madarosis es la ausencia de cejas. Y las cejas también se describen. Entonces, si son cejas escasas, o si están ausentes, o si están arqueadas, o si son gruesas, si hay sinofris, que es que se unan las dos cejas sobre la nariz, y si hay algún dermoide epibulbar o algo, alguna alteración a nivel de los ojos, que también pueda estar presente. La blefarofimosis es el estrechamiento de la hendidura palpebral. Ustedes ven, y a veces hay niños que nacen con esa blefarofimosis tan pegadita que, pues que toca determinar qué tipo de síndrome pueda estar asociados. La ptosis palpebral, esto que es la posición normalmente baja del párpado superior, ahí lo importante es mirar hasta qué grado, o sea, si pasa el tercio, si pasa el medio, o sea, la mitad del ojo, o si por el contrario no de la pupila, porque ahí dependiendo de eso se determina si es ptosis o no es ptosis palpebral. Si tiene escleras azuladas o no, esta ptosis palpebral, y esto ya en adultos pues va a ser mucho más importante porque ustedes van a poder sospechar enfermedades de distrofias musculares o algo por lo cual se están bajando los ojitos. ¿Listo? Y las escleras azuladas es una coloración pues ligeramente azulada que es característico de enfermedades del colágeno. ¿Listo? Ejemplo, una osteogénesis imperfecta produce ese tipo de escleras así. Entonces acá simplemente era para mostrar cómo es el tamaño de lo que están viendo o si tienen alguna otra alteración. Aquí observan tanto el cráneo, la forma del cráneo, donde van a ver una braquicefálica y aquí van a ver un buftalmos que están viendo de los ojitos. ¿Listo? Aquí observan ustedes la parte de las fisuras palpebrales como están, la parte de las cejas. Y aquí se observa también a nivel ocular la parte del telecanto que probablemente esté teniendo el paciente. ¿Listo? Ahora, ¿qué otras anomalías que puedan estar ahí también asociadas?
Entonces, como habíamos visto ya, había coloboma del iris, pero también puede haber coloboma de alguna otra parte. Entonces, ejemplo, un coloboma del párpado, en donde falta una parte del párpado superior, que es este pedacito que se ve acá, o del canto externo. ¿Listo? El coloboma simplemente es que falta de alguna parte, como veíamos, tanto el cristalino, macular, o el nervio óptico, o el corioretiniano. Eso sería ojos. Ahora, orejas. Las orejas, pues pabellones auriculares, importante saber las partes del pabellón auricular. Uno siempre dice, no, tiene una oreja y la oreja está como chiquita, está grande, está orejón, no está orejón y ya. No, o sea, hay ciertas partes específicas de esos pabellones auriculares. Entonces, para saber, encontramos pues el lóbulo de la oreja, donde se ponen los aretes. Bueno, ahora se ponen en todos lados, pero pues principalmente como el lóbulo de la oreja. Está el trago, que es este que ven acá, y este chiquito que ven aquí es el antitrago. ¿Listo? Tenemos la escotadura, que es lo que me une el trago y el antitrago. Tenemos el hélix, que es el borde acá del pabellón auricular, y el antihélix, que es el siguiente borde. ¿Listo? Esta es la rama inferior del antihélix, que también hace parte. Acá tenemos la fosa triangular, que esté ahí asociado. ¿Listo? Y esto que ven acá entre el hélix y el antihélix es la fosa escafoidea. Esas son principalmente las partes. Y aquí esto que se me olvidaba es el tubérculo auricular, que puede estar presente o no puede estar presente. ¿Listo? Esas son principalmente las partes del pabellón auricular. Todo lo que se encuentra ahí se describe. Es decir, si tiene algún pits o algún huequito, se dice entonces si tiene el pits preauricular o no, o si lo tiene en la parte posterior, o si lo tiene en la parte superior, donde esté, todo lo vamos describiendo. ¿Listo? ¿Cómo miramos las orejas de implantación baja? Entonces siempre vamos a encontrar que dicen, uy, tiene las orejas de implantación baja, y resulta que no estaban de implantación baja, sino que estaban rotadas. Eso también va a ser importante verla, ¿listo? Entonces ustedes hacen una línea imaginaria en donde van a mirar el canto externo hacia atrás. Lo que esté por debajo de esa línea imaginaria es que tienen una implantación baja, ¿listo? Lo que esté al borde o eso están normales. Y ahora puede ser que estén acá normales, pero que estén rotadas posterior, y es hacer una línea imaginaria del lóbulo de la oreja al borde hacia arriba, y si está, dependiendo de eso, pues uno determina si están inclinadas posterior o si por el contrario, no. ¿Listo? Entonces eso es lo importante para determinar en estos pacientes. Mira, acá por lo menos uno hace la línea imaginaria y el niño pues tiene una orejita normal, pero si la hacemos acá, ven cómo se rotó esta oreja hacia atrás. ¿Listo? Lo mismo, la parte de la implantación de las orejas y la no implantación de las orejas. Entonces, ¿acá qué vemos? Pues acá vemos evidentemente la implantación baja de las orejas, pues un niño con una macrocránea posiblemente que esté ahí asociada a esa parte. ¿Listo? La medición de los pabellones, cómo se miden los pabellones auriculares. Se mide de arriba hasta abajo, hasta el lóbulo de ambas partes, y desde la parte del lóbulo hasta la parte del trago, el antitrago que se esté midiendo acá, del trago, perdón, que se mide acá. ¿Listo? Anormalidades de la oreja. Podemos encontrar orejas sin antihélix, que ven que está completamente lisa o plana. Podemos encontrar microtias, hay diferentes grados de microtia, de la 1 a la 4, dependiendo del tipo de la microtia. Anotia, que no tengan oreja. Podemos encontrar las apéndices preauriculares, son súper frecuentes de muchos síndromes. Y las orejas, las que son en forma de copa, o las que están plegadas, que van a ser estas que ven ustedes acá. Incluso cuando nacen, la mayoría de las orejas tienen plegamiento o están, o ustedes van a ver mucho las características, bueno, las historias de pediatría que colocan como orejas dismórficas, orejas displásicas, es que ellos ponen dismórficas, no, perdón, displásicas, y es porque todavía no están maduras y todavía no tienen bien la forma definida. ¿Listo? Las fístulas preauriculares o los pits que les decía, van a haber pits que están a nivel de oreja, hay otros que están posterior, entonces esos van a ser importantes. Y lo que son las arrugas en la oreja, estos que se ven acá, aparte del trago, ¿listo? Y del lóbulo anterior. Anomalías del pabellón, estos sí son ya fotos más viejas, pero pues es más difícil, los que son en la ausencia del lóbulo inferior, que no lo tenga, o oreja alada. Si ustedes se ponen a detallar cada uno de sus orejas, la mayoría puede tener cualquier alteración de esas, de que el que es orejón, el que tiene la oreja súper chiquita y no tiene el lóbulo, el que tiene un pit
ahí, o sea, cualquiera de nosotros podemos tener muchas anomalías respecto a esto, ¿listo? Entonces acá, ¿quién se anima a especificar esta, a decir, ¿este qué es? Profe, no se ve. ¿No lo ven? Acá, Ya, ahora sí se ve. ¿esta qué es? ¿Qué se animan? No se ve su cursor. Acá en esta, perdóname. Pues les digo ahí como para... Estos son los pits auriculares, no sé si alcanzan a ver ahí el hoyuelito. Y acá pues pueden decir que tiene el hélix prominente con un antihélix un poco hipoplásico porque no se alcanza a ver, junto con la fosa escafoidea que es la de acá que está presente. ¿Listo? Tiene un trago que está chiquito también que está hipoplásico con un antitrago que sí está normal. ¿Listo? Aquí alcanzan a ver también pits. No se ven dónde señalan. ¿No están viendo el cursor? Ay, ¿por qué? No, señora. No, doctora. Ahí sí pinto, ¿lo ven? Sí, señora. Bueno, acá me ven con este tampoco. Doc, es que la imagen está un poquito lenta, o sea, escuchamos un poquito diferido de lo que usted habla, lo que señala, pero si señala, ahí le estamos viendo, por ejemplo, acabo de empezarse a ver. Ok, listo. Lo que estoy señalando ahí son los pits o el hoyuelito, la fístula que ven. Adicionalmente a eso pueden decir que tiene el hélix, que es esto de acá, que está prominente y que está plegado, con una fosa escafoidea lisa y con una hipoplasia del antihélix, porque si se acuerdan, mira que está acá un poquito hipoplásico. ¿Listo? Pueden decir adicionalmente que el trago, que es este de acá, que está también hipoplásico, con un antitrago que sí está normal. ¿Listo? En esta otra imagen, ya en la superior derecha, estos sí son solamente para los pits que se encuentran y pues tiene unos pabellones auriculares alados o en copa que también los pueden ver ahí. Bueno, vemos la parte de adelante, pero sí está bastante alados los pabellones auriculares. Y acá en esta inferior se observan las fositas preauriculares, las apéndices preauriculares, perdón, que eso es característico de un síndrome que son los de Goldenhar, que tienen estos apéndices preauriculares y apéndices acá periorales. ¿Listo? Ahora cuando pasamos Doctora, al filtro, dime. una pregunta. Es que a la llamada nos queda 5 minutos, entonces no sé si hacer otro link o en 5 minutos finalizamos. O sea, para ir haciendo otro link. Si quieres haz otro link, sí. Listo, ya lo voy a hacer. Vale. ¿Cuelgo y arrancamos el otro o qué hacemos?